acuérdense que la polémica está también en el Senado en este minuto porque el senador Navarro ha pedido justamente que se anule el EUNACOM, que se anule el CONASEM, sí, para que médicos extranjeros que tengan la especialidad puedan trabajar en este minuto en el sistema público, ya que estamos en un periodo de crisis. Sí. Pero yo creo que habría que investigar bien cuál fue el origen de esta medida tan fuerte de suspender 350 personas. Exactamente. Usted a propósito de esta propuesta del senador Navarro, ¿está de acuerdo con él? Hoy día, al parecer, todas las manos, todos los conocimientos, todas las experiencias en términos de salud ayudan. ¿Es una buena herramienta la de, no sé, si en tiempo de pandemia o de crisis como esta, liberar el tema de la EUNACOM y que los médicos extranjeros con especialidad se incorporen al sistema? ¿Qué le parece a usted, doctor? El Código Sanitario autoriza que en épocas de pandemia, de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, dice muy bien, en emergencia, pandemia o epidemia, en islas y en buques se pueden contratar médicos sin que tengan dado el examen de especialidad. Por lo tanto, en mi opinión, y el Colegio Médico la comparte en este caso, y otras entidades también, como el mismo ASOFAMESH, como las sociedades científicas, en fin, que no es necesaria la ley, porque el ministro en este caso, está autorizado para contratar personal sin examen durante esta época. Pero, doctor, el proyecto de ley dice que dure por 2 años la suspensión del examen. Es que es súper lamentable porque si bien hoy día estamos en medio de una pandemia y no hay doctores, no hay especialistas, esta es una situación, una realidad que existe desde mucho antes de la pandemia. No nos olvidemos, por ejemplo, por nombrar algún caso en Punta Arenas, ¿te acuerdas cuánto tiempo no tuvieron oncólogo infantil? Y finalmente, entonces, como acelerar un poco el tema de la validación de los médicos extranjeros, ese es un tema que está pendiente desde mucho antes de la pandemia. Lo que pasa es que hoy día se hace aún más grave. Cuando la doctora Carmen Castillo era ministra de Salud y yo era presidente del Colegio Médico de Chile, justamente enviamos esa ley en conjunto, apoyamos la ley de que los especialistas extranjeros se validen dando examen en CONASEM. O sea, se cambió el método de validación. El problema es que CONASEM no ha dado abasto, entonces por eso es que ahora se quiere suprimir ese examen también, que es el examen de especialidad. Hay 2 exámenes que hay que dar. Uno es el examen de la posibilidad de ejercer como médico en Chile, sí, y otro es el examen de especialidad. Sí. El examen para ejercer como médico es el EUNACOM. Sí. El examen de especialidad uno lo da, como decía la doctora Cerda, cuando termina su programa de formación en una universidad, en una facultad de medicina, después de 3 años, o 2 años, o 4 años, dependiendo de la especialidad. Y el CONASEM, lo que hizo la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas, lo que hizo es asumir esa labor para los médicos que hayan egresado en el extranjero de una especialidad. Ya. Y entiendo obviamente que hay ahí un atochamiento de exámenes, una gran cantidad de exámenes. Por lo tanto, se puede lograr que durante un tiempo esos especialistas que necesitamos puedan ejercer su especialidad, pero no es necesario para eso una ley ni hacerlo por tanto tiempo. La otra posibilidad, y que yo la apoyé en un principio, es que el médico se comprometa después a dar el examen. ¿Por qué? Y la doctora Carmen Cerda me va a entender muy bien. Porque lo que hacen los exámenes es certificar la calidad del egresado, la calidad de la persona, la calidad del médico que va a ejercer esa especialidad. Si tú no tienes un certificado de calidad, a ti no te contratan como periodista en un canal si no tienes tu título de periodista. Entonces, ¿por qué van a contratar a un médico en un hospital si no tiene reconocido el título? Pero, repito, en circunstancias como la pandemia, claro, islas y buques se pueden contratar. Exactamente. Justamente estaba leyendo una carta al director del director de EUNACOM, y él dice, don Beltrán Mena, y él dice justamente, se refiere al proyecto que busca eliminar el EUNACOM y otros sistemas de habilitación por 2 años. Y el Colegio Médico dice, rechazamos el proyecto. La emergencia sanitaria permite la contratación a quienes no tengan título reconocido en nuestro país. En ese sentido, doctor, ¿quiénes deben contratar? ¿El director de servicio, director de hospital, el ministro de Salud? ¿Cómo se hace en la práctica la contratación de un médico que no está reconocido en Chile en este contexto? Los directores de servicio tienen esa potestad. De hecho, durante muchos años los directores de servicio contrataron especialistas
mediante una resolución que aceptó la Contraloría y que les decía los pueden contratar por cierto tiempo, pero como yo decía, con la condición de que ellos se comprometan a rendir el examen durante cierto periodo de tiempo también. Y creo que eso todavía se mantiene, pero el que contrata es el director de servicio, no el ministro, el director de servicio. En este momento el subsecretario de redes asistenciales también está muy preocupado de ese tema y ha puesto aviso y ha llamado a los diferentes entes médicos para que le ayuden a encontrar más médicos, sobre todo para abrir el Hospital Metropolitano y otros lugares que se están abriendo, que se están ampliando. Así que la ley autoriza al ministerio para contratar médicos justamente en esta circunstancia de pandemia. O sea, eso ya se estaría realizando, doctor París. Entonces, ¿no sería necesaria esta ley? Yo pienso que el senador Navarro ha luchado mucho por esto, ustedes lo han visto durante años, está tratando de que se contraten médicos extranjeros sin EUNACOM, y en estas circunstancias él pone el pie en el acelerador. Eso tendrá que discutirlo el Congreso. Julita, yo creo que para eso está el Congreso. La opinión del Colegio Médico o la opinión de las sociedades científicas es válida, pero si el Congreso en algún momento determina que sí lo pueden contratar, bueno, esa es la potestad del legislador. Por lo tanto, estando yo en desacuerdo o de acuerdo, creo que el Congreso es el que tiene que decidir eso, y en este caso cuenta con el apoyo del Ejecutivo, porque el ministro Mañalich apoyó esta ley, cosa que otros ministros anteriores no habían hecho. Entonces hay un cambio por la pandemia, justamente, y a lo mejor hay que tomar esa medida, no por 2 años, pero por un tiempo acotado, yo diría con el compromiso de que los médicos den el examen a la brevedad. ¿Y hay un catastro de cuántos especialistas extranjeros hay en Chile perdiéndose de alguna manera sin poder ejercer? ¿Se sabe cuántos son? Bueno, yo he tomado contacto con los médicos chilenos que estudiaron en el extranjero y que tienen especialidad, y son cerca de 150 médicos. El doctor Luis Herrera me ha mantenido al tanto de eso y me ha escrito muchas veces. Él está en contacto con el subsecretario de redes asistenciales y esperamos que eso se solucione dentro de lo posible a la brevedad. Han ingresado muchos médicos de muy buena calidad, si eso no hay que dudar de aquello. Hay médicos venezolanos muy buenos, hay médicos colombianos muy buenos, médicos ecuatorianos también, y cubanos también hay buenos. Lo que pasa es que algunas escuelas de medicina en Latinoamérica, algunas, no hay que generalizar tampoco, no son buenas, son malas. Tenían programas de formación de 4 años para ser médico. Entonces, obviamente que hay que tratar de discriminar entre aquellos que puedan... La gente también dice, ¿por qué la gente humilde que trabaja en el sistema público va a tener que ser atendida por un médico, por ejemplo, que tuvo 4 años de formación? Eso no lo van a aceptar en ninguna clínica, se los aseguro. Entonces, la gente que sí puede, entre comillas, tener una mejor atención de salud porque puede pagar un seguro, va a tener un médico que estudió 7 años. Entonces también hay que ver esa otra cara de la moneda. Claro, no puede haber una diferencia tan abismante entre un médico que estudie 4 versus uno de 7. Y hablando de catastro, doctor, me gustaría preguntarle, ¿se conoce más o menos el número de especialistas que faltan de Arica a Punta Arenas en nuestro sistema de salud? No lo tengo en la memoria, pero los estudios demostraron hace tiempo, el año pasado, no hace tiempo, que el 55% de los especialistas están concentrados en la región metropolitana, Concepción y Valparaíso, Viña del Mar. Y en las regiones, sobre todo en las regiones extremas, hay mucho menos especialistas. Entonces, lo que pasa es que hablar del 55%, la gente dice, pero es que en la región metropolitana hay más población, se requiere más. Pero no es así. Y ustedes pusieron el ejemplo de Punta Arenas, que es muy bueno. El ejemplo de Punta Arenas, ahí yo tuve un encontrón con la autoridad de la época. Si no importa que hayan 10 niños en Punta Arenas, necesitan un especialista en oncología, porque esos niños tenían que viajar a Santiago primero, enfermos, con fiebre, con vómitos, de ahí tomar otro avión e ir a Valdivia, porque los mandaban a Valdivia. Entonces era una tortura para el niño y para la mamá, para la familia. Así que hay especialidades en las cuales el especialista tiene que estar en regiones y no se puede decir
que por tal cantidad de personas tiene que haber un especialista, no. ¿Sabe qué, Chile es un doctor? país muy difícil geográficamente y tienen que haber especialistas en región. Respecto a lo que usted está contando, a mí me tocó trabajar hace un par de años atrás en una de estas casas como de acogidas de Fundación Nuestros Hijos, ¿Ya? para familias que eran fuera de Santiago y sus hijos se tenían que venir a hacer el tratamiento, justo lo que usted está hablando. El tratamiento se lo tienen que venir a hacer acá. Y parte importante de la recuperación de cualquier niño, de cualquier enfermo, es estar con su entorno familiar. Entonces las madres, lo que a ellas más les costaba, y es imposible no entenderlas, no empatizar con ellas, decían, es agarrar a tu hijo enfermo y tener que sacarlo de su casa, aislarlo de sus hermanos, de su familia, y se lo tienen que llevar, en este caso eran muchas del sur, a Santiago y estar ahí lo que dura el periodo. No estamos hablando que están 2, 3 semanas, estamos hablando de que muchas veces están meses. más de un año, están meses, hay veces que están años. Entonces, ¿eso cómo les perjudica en la recuperación de ese niño? Sí. Mucho. Eso lo tenía el Ezequiel González Cortés, no sé si trabajó ahí usted, y el Calvo Maquena también tenía el mismo programa. Es una casa que queda en Providencia, no recuerdo bien la ubicación. Debe haber sido del Calvo Maquena, Calvo Maquena, porque como ahí era un centro de tratamiento o de derivación nacional de niños con cáncer, al igual que el Roberto del Río, es probable, y de cardiopatías congénitas también, es probable que haya existido eso, claro. La verdad es que hay que racionalizar también el recurso médico. No podemos tener, digamos, centros de trasplante en todo Chile ni centros de oncología en todo Chile. Pero ese problema, y por eso se crearon las macroregiones de atención, pero ese problema es real. A mí me costó mucho problema haber pedido, digamos, que haya un especialista de oncología en Punta Arenas, porque lo encontraba inconcebible. Doctor, se incorpora a la conversación, fue como que lo invocara, porque dijo, el Parlamento tiene atribuciones. Ya está con nosotros quien es parte de la Comisión de Salud, el diputado Andrés Celis, en vivo y en directo. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Hola. Qué bueno que haya llegado a la conversación, porque lo necesitábamos. ¿Qué dice el Parlamento respecto de esto? Hoy día el Código Sanitario permite que doctores extranjeros con especialidades puedan operar. Usted, como integrante de la Comisión de Salud, yo lo señalaba, me parece relevante. ¿Cómo ve este conflicto? Ya el Colegio Médico rechazó este proyecto del Senado Navarro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, la verdad que, y no me van a creer, pero es cierto, pueden preguntarle a los periodistas del Congreso. Cuando a mí me consultaron, yo señalé que quería estudiar el proyecto y me interesaban dos opiniones fundamentales que eran para mí. Una, la del ex ministro Santelices, ¿Ya? y la otra era la del doctor París. Y he escuchado la del doctor París, y de verdad que yo tengo una cuñada que es doctora, es médico, y pasó por el EUNACOM, también tuvo que hacer el examen de especialidad y trabaja hoy día justamente en el tema de infectología en la clínica de Los Andes. Y creo que el Código Sanitario es súper claro para esto, y no veo la necesidad que haya una ley que te dé 2 años para que se suspenda el examen del EUNACOM. Me parece que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y bajo ese concepto creo que no es necesaria la ley, porque si se llegara a extender, en este caso el COVID-19, está la facultad establecida en el Código Sanitario para que pudiese perfectamente autorizarse a los médicos extranjeros sin dar el EUNACOM. ¿A qué se refiere con que podría ser peor el remedio que la enfermedad específicamente? ¿Qué podría pasar si especialistas...? Porque, a ver, porque esto, como bien decía el doctor París, los abogados tienen que dar el examen de grado, los periodistas tienen que dar su licenciatura, y con el debido respeto, cuando hay un médico extranjero que está viviendo en Chile y quiere ejercer la medicina, un cirujano, cualquier especialidad, no sabemos bien cuál es la formación que él puede tener. A lo mejor es un excelente médico, pero no sabemos bien si tienen los conocimientos, si tienen la preparación, si los años en que él ha operado ese cirujano. Entonces, yo creo que el deber y la obligación de todo Estado es, a lo menos, saber los conocimientos y la práctica que tiene aquella persona que va a ejercer la medicina en el país. Entonces, si vamos a si vamos a autorizarlo, a lo menos que sea en una situación extraordinaria. Entonces, me parece a mí que si está la ley o está el código sanitario que autoriza en caso extraordinario, yo creo que es innecesario,
que durante 2 años, sin saber que en este caso el COVID-19 se va a extender hasta esa fecha, el poder hacerlo. Más allá que el gobierno haya patrocinado este proyecto de ley, yo quiero ser súper sincero. Creo que los fundamentos que ha dado el doctor París son suficientes como para poder seguir con lo que establece hoy día el Código Sanitario.